Hola, ¿listo? Bueno, muy buenas noches a todos. De verdad, un placer de nuevo tenerlos aquí a todos. Tenemos más de 200 personas conectadas en este momento. Habían algo así más de 300 personas inscritas, lo cual dice a leguas lo que ha sido el éxito de no solo esta convocatoria, sino de otras que hemos tenido en el pasado. Pues nada, para los que no me conocen, mi nombre es Jaime Molina. Yo soy el vicepresidente del capítulo Bogotá, vicepresidente de educación específicamente. Y pues es un placer hoy tener aquí invitado a Andrés Sousa. Andrés pues es ingeniero civil, especialista en gerencia de proyectos, con máster en diseño, gestión y dirección de proyectos. Es, por supuesto, PMP, es ACP, es especialista en riesgos, es Risk Management Professional. También tiene una certificación de PBA, de PGM, de SP, y es nuestro Authorized Training Partner Instructor en el PMI a través del convenio que tenemos con Sousa, con el cual dictamos cursos de preparación para la certificación de PMP, y próximamente vamos a dictar un curso de certificación en riesgos. La verdad, en los cursos que hemos tenido con Andrés, ha sido extremadamente exitosos los cursos con una gran convocatoria. Estábamos justo hablando antes de iniciar esta charla con Andrés de que el último curso que tuvimos de preparación de PMP con algo así como 27 personas, ya teníamos cerca de 22 o 23, Andrés me corriges, elegibles ya, y con unas excelentes evaluaciones de todo el curso como tal. Entonces, pues nada, un placer, Andrés, tenerte aquí de nuevo, y sobre todo para hablar de un tema que a mí particularmente me apasiona, que es la gestión de riesgos. Y sobre todo la gestión de riesgos alineado a algo específico como es el tema ágil, ¿ok? Y si bien, como todos sabemos, el tema de riesgos es algo que todo el mundo sabe que existe, pero que a veces nadie utiliza, es muy difícil encontrar un proyecto donde uno diga, bueno, ¿quién no lleva riesgos? Y pues todo el mundo levanta la mano y dice, sí, yo llevo los riesgos, pero cuando uno empieza a escudriñar, realmente muchas veces lo que hacen es nada. Entonces, este tema de riesgos, todo el mundo dice que sí lo sabe, todo el mundo dice que es importante hacerlo. Yo creo que no hay un solo PM en el mundo que no diga que riesgos es importante, pero otra cosa es que realmente lo sepan hacer y realmente lo lleven dentro de sus proyectos. Entonces, más que pertinente este tema en el capítulo, por supuesto. Y pues nada, Andrés, el auditorio es todo tuyo. Mil y mil gracias de nuevo por estar acá. Y bueno, espero que esto sea apenas el abrebocas para el curso de certificación que próximamente estaremos lanzando. ¿Ok? Adelante, Andrés. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Recording in progress. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias al capítulo. Bueno, otra vez nosotros, pues, en virtud de esta alianza que tenemos con el capítulo, ahora con la oportunidad de hablar un poco de este tema de riesgos, que es, bueno, bastante encantador. Y agradeciendo a todas ustedes, todas las personas bueno, se reunieron aquí, nos reunimos en esta cita, en una cita, pues, que espero que les guste, que les agrade, que les deje un buen mensaje, sobre todo en estos tiempos tan necesarios en términos de de la gestión de proyectos. El tema de hoy, digamos que tiene que ver con la gestión de riesgos asociada a una práctica, bueno, metodologías ágiles, listo. Sin embargo, vamos a hablar pues de varias temáticas, listo. O sea, espero que estén preparados. Vamos a hablar de más o menos unas 2 horas, una charlita, unas 2 horas, 2 horitas largas, ¿vale? Para hablar de no solamente el contexto, el marco de la gestión de riesgos ágiles, sino también pues un poquito de cierta antesala, ¿no? Para entrar a esa temática tan importante que es riesgos. Entonces, bueno, sin más preámbulo aquí, bueno, pensé que Jaime ya me presentó, obviamente, pues, Andrés Sousa nuevamente, y yo soy, bueno, el fundador de Grupo Sousa Colombia, en alianza con el capítulo ahorita. Nosotros, bueno,
básicamente unos 12 años en temas de consultoría y entrenamientos en gestión de proyectos y bueno, más o menos del orden de unos 12 también años por ahí en temas del PMI, ¿no es cierto? Con todo esto. Bueno, digamos que ya Jaime me presente, voy a pasar por acá, obviamente aquí en virtud de la alianza, listo, dándoles nuevamente el compromiso de parte nuestra, hablo en representación de la alianza con el capítulo, digamos que en esta alianza, pues buscando todos estos programas, no solamente de PMP, riesgos, PBA, digamos que va a ser todo lo que vamos a ofrecer, nuestra oferta académica. En esta oferta, pues de cara a todo esto, evidentemente, pues ya hemos chuleado dos de nuestros grandes compromisos. Eso significa que en junio esperen todo lo que es riesgos, esperen lo que es PBA, esperen lo que es PMP, bueno, y muchas, muchas otras cosas más. Este es el plan de trabajo que nosotros como aliados tenemos para poderles ofrecer claramente una adecuación de calidad y de excelencia. En términos generales, los objetivos, ¿no?, de la sección del día de hoy, ¿cuáles son? Básicamente son 4, ¿listo? Vamos a hablar principalmente lo que tiene que ver con, vamos a analizar un poco la gestión actual de los riesgos aplicado a proyectos, ¿listo? Por otro lado, hablaremos un poco de los fundamentos, ¿no es cierto?, importantes y un análisis importante de la gestión de riesgos frente a muchos componentes, ¿no?, de la gestión de proyectos, es decir, muchos elementos, muchos artefactos que se manejan y cómo claramente los riesgos tienen que ver con todos y absolutamente todo. Vamos a entender un poco eso. En el tercer tema, pues ya con esa antesala entraremos, ¿no?, a hablar un poco o mucho más, ¿no?, en esencia, lo que es la gestión de riesgos bajo la óptica ágil. Es decir, vamos a entender cómo integrar esas dos grandes prácticas, la propuesta, obviamente, de gestión de riesgos alineada con un PMI RMP y cómo aplicarla, evidentemente, a esta parte ágil. Y vamos a mirar, pues, un ejemplo de aplicación. Listo, esta charla va a dejar, digamos, vamos a entregar 2 PDUs, listo, que son 2 PDUs técnicas que van a quedar, pues, obviamente al final de la sesión. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a empezar por aquí, ¿no? Claramente, cuando uno habla de riesgos, sí, y siempre quizá uno piensa, bueno, riesgos es un nombre súper importante y en proyectos, como lo hemos dicho y como todos lo conocemos, pues evidentemente es un tema que resulta determinante. ¿Y por qué es determinante? Es determinante por la simple definición de lo que significa un proyecto, ¿cierto? Cuando uno dice un proyecto, ¿qué es un proyecto? Un proyecto, en cierta forma, ¿no?, es un esfuerzo temporal llevado a cabo para obtener un único resultado, ¿no es cierto? Decimos nosotros. Cuando dice un único resultado, significa que obviamente un proyecto no es una operación. Y al no ser una operación, significa que siempre vamos a estar encontrando cosas, ¿cierto?, eventos o condiciones que son claramente imprevisibles, muchas, ¿sí? Y bueno, que en esencia, cuando éstas se materialicen o lleguen a ser realidad, pues lo que van a comprometer son positivo o negativamente los objetivos de un proyecto. Luego, ¿a qué le apuntamos nosotros con una gestión adecuada de riesgos? ¿No es cierto? Poder maximizar la cantidad de eventos que pueden ser desconocidos para volverlos tan conocidos como sea posible, ¿cierto? Y dimensionarlos para que en función del dimensionamiento que tú le des, efectivamente podamos ser capaces de especificar las diferentes actividades o tareas a fin de cuentas que el equipo de trabajo y todos nosotros vamos a ser capaces de gestionar para poder, pues, seguramente llegar a cumplir los objetivos del proyecto. Es decir, que siempre todos los que manejamos proyectos sabemos que hay riesgos conocidos y desconocidos. Y es un balance, ¿vale? Entonces, aquí le apunta la gestión de riesgos. Aquí la balanza, ¿no? Los riesgos desconocidos, pues sean los mínimos, ¿vale? Porque ante lo desconocido no nos queda más que improvisar o hacer un workaround, que es lo que nos llama. Por eso, digamos que cuando habla de riesgos, a mí me encanta esta definición, ¿no? Mucho, mucho, porque es que hoy en día cuando hablamos de generar valor y movernos por valor, pues claramente cuando uno piensa como risk, como anti-value, ¿qué significa? ¿No? En la medida en que más riesgos se materialicen durante la ejecución, lo que va a pasar claramente es que la continuada realización del beneficio pues se va a ir para abajo. Entonces nos conviene muy rápido atacar el riesgo. Quizá ya principios y fundamentos como antes, ¿no?, que decíamos nosotros, bueno, me voy a focalizar, por ejemplo, en una ruta crítica y me concentro en la ruta crítica porque es la ruta que en cierta forma si una actividad se atrasa, entonces no cumple el proyecto. Hoy en día el tema ha cambiado, ¿vale? Porque tú perfectamente puedes tener actividades que pueden tener holgura y una holgura importante, pero pueden tener un risk score, ¿ok?, una severidad tan importante
que puede complementar cualquier parte, ¿no es cierto?, de quizá cualquier fase, cualquier actividad del ciclo de vida de tu proyecto. Por eso vuelve importante focalizarnos en el riesgo, porque el riesgo hay que atacarlo de manera temprana, ¿ok? Y si lo ataco de manera temprana, pues voy a maximizar el valor del proyecto. Es así, ¿no es cierto? Entonces, yo digo, siempre saco, no digo este 31%, situación actual. ¿Y ustedes qué se les viene en este momento en mente cuando piensan en un 31% como está acá? Dice, bueno, pensemos un poco, 31%, ¿qué hará referencia? Pues bueno, digamos que imagínense el 31% de las causas de atraso de proyectos se debe por una inadecuada identificación y gestión del riesgo, ¿no? Acorde pues a una investigación del PMI en el año 2016. Y esto, en mi entender, ¿no es cierto?, ¿a qué se debe? Y basado en mi experiencia, más o menos estos 15 años, pues, haciendo proyectos y haciendo gestión de riesgos, ¿qué he podido encontrar yo en esto, cierto? Y es que, por un lado, hay varios aspectos. Un tema cultural. ¿Por qué un tema cultural? Nos encanta a nosotros, obviamente, esperarnos a que el riesgo se materialice para actuar, ¿sí? No es regularmente, cuando uno dice, ¿no? Y es un tema cultural, porque tú dices que el presupuesto de un proyecto es 100 y la reserva de contingencia es 30, a ti de una se te activa un chip, ¿no? Si tú dices, no, como que 100 más 130, para mí el contrato se vuelve 130 y hay que buscar que esos 130 se ejecuten totalmente, con o sin riesgos. Sí, porque ese es nuestro pensamiento automático, ¿vale? Digamos que eso no está bien. Sí, o sea, digamos que cuando yo pienso culturalmente y digo, bueno, si me dedico a dimensionar claramente los riesgos, sí, y a entender y especificar muy buenos alcances, ¿vale? Asociados con una buena gobernanza, pues seguramente, bueno, voy a hacer una mejor gestión. Por otro lado, la metodología, ¿cierto? Todos estamos montados en una cantidad de metodologías que muchas veces quizá pueden ser ineficientes. Entonces estamos manejando una cantidad de columnas, una cantidad de matrices de riesgo de 30 columnas, ¿vale? Que la pegas en algún lado y que no es radiador de información jamás, porque eso no lo entiende nadie, no lo entiende ni el mismo que lo hizo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo hago, cómo metodológicamente hablando, trabajo, ¿cierto? Empleando, por ejemplo, qué sé yo, Agile Games o cualquier tipo de estas prácticas excelentes que permiten hacer que el riesgo sea absolutamente visual, sea absolutamente visible, ¿sí? Digamos que regularmente es muy común que tú encuentres que la gestión de riesgos es una matriz de riesgos y por otro lado la gestión del proyecto pues está en cronogramas u otros artefactos, incluso backlogs o cualquiera, no importa el enfoque del ciclo de vida. Sí, pero no están hablando el mismo lenguaje. Por un lado, tiene una matriz de riesgos, por otro, tienes otros artefactos de gestión del proyecto y ellos no están sincronizados en lo absoluto. ¿Sí? Entonces, hacemos la matriz de riesgos y las cosas simplemente ¿por qué? Por cumplir un procedimiento, un protocolo, ¿vale? Pero al final de cuentas ahí quedó, ¿vale? Porque no hay seguimiento, porque no hay unos risk review meetings, no hay nada, ¿vale? Entonces, digamos que necesito trabajar una metodología que sea eficiente, que sea práctica, que sea visible sobre todas las cosas. En la parte de interesados, uno dice, bueno, interesados, ¿cómo así que interesados? Muchas veces cuando hablas de riesgos, en riesgos hay diferentes perspectivas, ¿no? Hay riesgos a nivel de portafolios, programas, proyectos organizacionales, bueno, de todo. Claro, está bien cuando tú estás, por ejemplo, formulando proyectos, está muy bien que hagas efectivamente, qué sé yo, análisis de escenarios, otra vez con simulaciones de Monte Carlo, hay una cantidad de herramientas, ¿no? Súper sistematizadas que te permitan tomar decisiones. Y eso está bien, ¿no? Eso está bien en la perspectiva, por ejemplo, de un portafolio. Muchas veces cuando tienes que balancear el risk score, ¿no es cierto? Y entender cuál es la relación risk-value de diferentes oportunidades que tienes. Y tengo cientos de proyectos y tengo que tomar decisiones, ¿vale? Y tengo que balancear los componentes de mi portafolio y decir por qué voy a hacer lo uno o lo otro. Pero cuando yo estoy en la perspectiva de proyecto, ¿vale? Estoy acá, ¿vale? Regularmente el proyecto ya es una realidad porque el proyecto fue aceptado dentro de un esquema de portafolio. Luego, el sistema de riesgos, digamos que totalmente es algo que no llaman, ¿no? Como es un people process, ¿cierto? Es un people process. O sea, no es que yo necesite el gran analista de riesgos, ¿vale? No es que necesite el gran experto en riesgos, ¿no? Sino que es un people process. Si yo tengo un buen método, sí, y yo aseguro una adecuada identificación de stakeholders, yo aseguro que los stakeholders se involucren y se comprometan, así como cuando tú haces o implementas una metodología ágil.
Lo mismo pasa con esto, ¿cierto? Es decir, si yo implemento un modelo de gestión de riesgos, pues yo ejerzo labores de coach, yo ejerzo labores de entrenamiento, entiendo cómo, en cierta forma, capturar el feedback de los stakeholders de manera oportuna, ¿sí? Y oportuna significa a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ¿sí? Es decir, cuando uno mira ciclos de vida del proyecto, tú tienes fases, ¿no? De formulación, iniciación, planeación, cualquiera de estos esquemas, ¿vale? Pero lo importante es asegurar que todos podamos actuar de manera temprana, sino de manera aislada, que es lo que muchas veces pasa. Unos son los que planean y otros son los que ejecutan. Grave error. Sí, grave error. Entonces, digamos que cuando el líder de proyecto entiende cómo articular a las personas apropiadas para recopilar la fuente de información. Si los riesgos son fuentes de información, yo necesito recopilar fuente de información. Entonces, para saber la fuente de información en las personas, en los documentos, tengo que hacerlo de manera adecuada. Acuerdos. ¿Qué pasa en el mundo real? Si tú miras el mundo real, estamos cantidad, digamos que incluso hoy, ¿no es cierto?, montándonos sobre modelos y esquemas ágiles. Es increíble lo que tú ves en el día de hoy, ¿no? Tú ves proyectos que se gestionan contractualmente, dice un anexo que te dice, ok, va a hacerlo por metodologías ágiles, pero acabas de firmar un contrato absolutamente predictivo tradicional. Sí, donde uno dice, bueno, donde dice bienvenido a los cambios, incluso al final, ¿dónde está la flexibilidad? Sí, ¿dónde está quizá la participación e involucramiento de los stakeholders y las partes interesadas dentro del análisis de riesgos? Estamos acostumbrados a que los riesgos se materialicen, ¿cierto? Nunca, tú no ves prácticas de gestión de riesgos en los contratos. Los contratos regularmente son contratos que bueno, son inflexibles. Al ser inflexibles, pues no permiten, no dan cabida a una adecuada gestión del riesgo, porque el riesgo es cambiante. Sí, luego el contrato que tú firmas hoy en 2 semanas es completamente diferente. Entonces los contratos tienen que adaptarse a lo que efectivamente necesitamos nosotros en esta gestión. Gestión del conocimiento. Cuando hablamos de gestión del conocimiento, ¿qué pasa? No nos acostumbramos mucho a capitalizar las lecciones aprendidas. Pese a que en Agile buscamos incrementar, ¿no?, lo que es el conocimiento tácito, ¿no?, tácito para el proyecto, tácito para el equipo, para evolucionar el way of working y todo ese tipo de cosas. La gestión del conocimiento es súper importante, más allá de la perspectiva del proyecto propio, ¿vale? Sino que yo tengo que asegurar la trascendencia del conocimiento y capitalizarlo hacia la organización. ¿Y cómo lograrlo? Sí, y aquí me va a desconectar un poco quizá del PMI y las buenas prácticas, ¿no? Porque es que en el mundo real todos sabemos, cuando nos pueden hacer a nosotros como PMs con el equipo, haga lecciones aprendidas, uno dice, bueno, yo no tengo tiempo a veces, estoy en otro cuento. Entonces, más bien como las gobernanzas en la organización, el gobierno de TI, el gobierno de la PMO, el gobierno de calidad, vengan acá con recursos y vengan, asistan a los proyectos. Asistan y planeemos la gestión del conocimiento, para que sea realmente una gestión que se capture, se capitalice, ¿listo?, y se haga parte de los activos de procesos de la organización, de tal manera que se puedan utilizar de manera apropiada para los diferentes y futuros proyectos, ¿sí? ¿Eso qué hace? ¿No? Digamos que si yo en esencia logro, ¿no es cierto?, capitalizar eso, pues significa que no voy a estar reinventando la rueda cada rato. Voy a tener mejores elementos para poder identificar los riesgos. En esencia, la situación actual. ¿Qué sucede en riesgos? Yo siempre valido algo y digo, bueno, el primer punto y mi recomendación más importante muchas veces para todos, ¿qué es? 2 variables siempre serán importantes en proyectos, ¿listo? Y programas, portafolios, en operaciones. Y es pensar en trabajar 2 principios importantes asociados a lo que es la ambigüedad y lo que es la incertidumbre, ¿ok? Cuando uno piensa en ambigüedad e incertidumbre, son 2 variables que van súper relacionadas, súper relacionadas. Y lo primero que yo muchas veces recomiendo, ¿no?, a todas las personas es, mire, valide cuál es la ambigüedad, valide cuál es la incertidumbre, porque sobre eso, digamos que usted aplica una filosofía de gestión de proyectos y pone todas las cartas sobre la mesa al momento de que yo empiece a planear, ¿ok? Y planear significa llegar al mejor de los acuerdos. Y llegar al mejor de los acuerdos significa, bueno, pongámonos de acuerdo en todas las variables que hoy por hoy, son absolutamente conocidas y que es completamente desconocido, y cuando todo lo desconocido se va a volver conocido y quién lo tiene que entregar, ¿ok? Porque estamos hablando de proyectos y todo proyecto implica principio de elaboración progresiva y todo lo que sabemos. Luego, nuestra capacidad como líderes de proyecto es buscar implementar ese principio de elaboración progresiva para entender cómo tú haces para refinar los diferentes principios de alcance que tiene tu proyecto. Luego, cuando uno habla de ambigüedad, digamos que ambigüedad muchas veces tiene que ver con que estás en un contexto de proyecto,
¿ok? Y tienes diferentes elementos o diferentes caminos hoy por hoy para encontrar una necesidad o satisfacerla. Es decir, hoy acabo de llegar aquí a Bogotá, listo, en este momento, ¿ok? Yo sé que tengo que llegar, por ejemplo, a Soacha, ¿cierto? Aquí, a las afueras. Y digo, bueno, estoy recién llegado, pongo el Waze, ¿cierto? Pongo el Waze y de pronto me dice a mí, hay diferentes caminos, diferentes formas, ¿vale? Porque hay muchas maneras hoy por hoy, en este momento del proyecto, de encontrar ese camino. Pero si yo ya llevara, ya hubiera hecho un estudio, yo hubiera hecho una cantidad de elementos, pues yo ya sé que el mejor camino es quizá coger la autopista y irme por allá, y ya lo sé, ¿sí? Luego, la ambigüedad es proporcional a la manera en que hoy por hoy tienes definido el alcance de la solución de tu proyecto. ¿Sí? Entonces, es muy distinto cuando voy a hacer, a manera de ejemplo, que sé yo, la vacuna del COVID, a voy a hacer un edificio. Son dos proyectos, sí, pero no tienen el mismo approach o el mismo nivel de ambigüedad. ¿Sí? Por otro lado, cuando hablamos de incertidumbre, ¿ok? La incertidumbre es proporcional a qué? Tiene que ver con el monto de información o ausencia de información en este momento para el proyecto. Si yo no cuento con información, el efecto causa o el causa-efecto, mejor dicho, o el análisis causa-efecto es muy difícil de encontrar porque careces de información. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, no importa si soy ágil, no importa si soy tradicional, no importa si soy híbrido, es dimensionar en dónde estoy parado. Y para dimensionar dónde estoy parado, hago una ilustración aquí muy sencilla. Y digo, bueno, esto es una escala de ambigüedad, por ejemplo. Y una escala de ambigüedad, que puede ser esto, es una representación absolutamente gráfica, ¿vale? Donde pueden haber proyectos, como yo digo, ¿no? Las personas que me conocen, ¿no? Pueden haber proyectos que están a 33,000 pies de altura en temas de escalas de ambigüedad, es decir, absolutamente ambiguos. No tengo claridad ni en la solución e incluso en los mismos objetivos del proyecto. O pueden haber proyectos donde sí, yo esté a 5,000 pies, digamos que el cliente sabe lo que quiere. Tengo requerimientos que están perfectamente claros, están perfectamente definidos. Sin embargo, no importa si yo estoy hablando muchas veces de un modelo tradicional, predictivo, un modelo adaptativo, tengo que entender las dos condiciones, porque esas condiciones tienen que ver con riesgos. Cuando tu nivel de ambigüedad es superior, tu nivel de ambigüedad de incertidumbre también lo va a hacer. Por lo tanto, mi método de gestión de proyectos y gestión de riesgos debe definir claramente, ¿cierto?, los mecanismos que hagan que a través de una elaboración progresiva yo encuentre, ¿no?, cómo voy a bajar al punto necesario, que es esta estrellita, ¿no?, de aquí de 5,000 pies, este es el camino, y de 33,000 pies de ambigüedad, cómo es el camino para llegar a una precisión de información, en cierta forma, que nos permita asegurar que voy a cumplir quizá un definition of ready. ¿Y qué es un definition of ready? ¿No? Son todos los criterios, ¿no es cierto?, necesarios para asegurar que exista una información que es una información completa, que es una información precisa, que es correcta, que es factible, que es trazable, que es medible, que es testeable y que fue validada y verificada por expertos que dijeron, ok, estoy cumpliendo un punto. Y no importa si soy ágil, no importa si soy tradicional, mi responsabilidad como PM siempre va a asegurar pasar a un mundo operativo con la nivel de información que yo efectivamente necesito. Eso permite, ¿no? Claramente, claro, si yo estoy hablando en términos de un modelo tradicional predictivo, por ejemplo aquí, ¿no? Ok, modelos de planeación en olas, recopilar requerimientos, bueno, lo que sea, o en un modelo ágil, entrar a principios de iteración en este momento y ejecutar mi proyecto, ¿no? Pero digamos que en esencia, dependiendo del modelo y del esquema que tú utilices, ¿okay?, que te permita hacer bien las cosas desde un principio, para evitar aquí pasar un escenario donde el equipo entre a reprocesar cosas, pues va a ser un factor de riesgo súper importante que debas manejar a través de este conocimiento de esos dos principios. Claro, hablando de riesgos. Si hablamos de riesgos, ¿no? Los riesgos tienen que ver con todo en mi perspectiva. En mi experiencia, yo puedo decir con todo. ¿Y por qué con todo? Si ustedes se acuerdan, no bien sea los que son PMPs o cualquier persona, ¿vale? PMPs, no PMPs, cualquier persona o agilistas en general. Cuando uno piensa, uno dice, bueno, artefactos importantes de gestión de proyectos. Cuando uno habla en el mundo ágil, uno habla de impedimentos, ¿cierto? Uno habla de dependencias externas en un modelo tradicional predictivo, por ejemplo. Tú hablas de supuestos y restricciones, hablas de incidencias.
Los riesgos tienen que ver con estos grandes 4 elementos que todo líder de proyecto tiene que saber administrar o manejar a lo largo de la ejecución del proyecto. Sabemos que son impedimentos, ¿no? En el mundo ágil, muy claro, ¿no es cierto? Claro, estamos diseñados, nuestros dailies están diseñados para detectar impedimentos de manera temprana. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando en cierta forma, ¿no es cierto?, maximizar el flujo y minimizar el waste, ¿cierto? Que son los desperdicios. Entre ellos no busco qué, ¿no? Evitar una cantidad de qué sé yo, ¿no? De pronto multitareas, busco evitar gold platings, busco evitar, qué sé yo, procesos extras, aprobaciones, gobernanza excesiva, que lo que haga es claramente comprometer mi flujo en términos generales. Entonces, claramente un impedimento, ¿cierto? Cuando el impedimento, en cierta forma, podría ser, bueno, tiene relación con riesgos, ¿cierto? Porque yo podría reconocer el impedimento muchas veces desde la misma organización que yo tengo. Y uno podría decir, claro, que el impedimento se vuelve un análisis de restricciones, ¿cierto? En mi propio flujo de trabajo. Ok, entonces cuando yo analizo el flujo, entiendo las diferentes restricciones y categorías de restricciones y personas o cabezas asociadas a dichas restricciones, pero son conocidas. De tal manera que si yo no gestiono la restricción, ¿cierto? De manera oportuna o apropiada, lo que va a pasar claramente es que seguramente se va a materializar un riesgo. Y un riesgo materializado, ¿qué será? Será una incidencia, ¿ok? Que es un issue que yo tengo que atacar a través de algo. Sí, que uno dice open issues, ¿no es cierto? Tú dices, bueno, regístrame los issues, regístrame los impedimentos, que son las variables que uno tiene que tener en cuenta. Hablamos de dependencias externas. Claro, en el mundo ideal, ¿cierto? En el mundo ideal, ojalá todo dependiera de uno mismo, ¿sí? Si todo dependiera de mí mismo, yo voy a hacer todo lo que pueda, ¿cierto? Para buscar maximizar, entregar alcance, tiempo y costo, digamos, a toda costa, ¿cierto? Digamos que pese a cualquier situación, porque todo depende de mí, todo está bajo mi control. Pero en el mundo real de proyectos sabemos, ¿ok?, que existen dependencias externas. Y una dependencia externa regularmente es una actividad predecesora a una actividad que tú tienes que cumplir, pero que regularmente no está bajo tu propio control. ¿Y qué tengo que hacer sobre ella? ¿Vale? Significa que ella me permite a mí reconocer una condición que debe ser pactada y acordada a través de algo que llaman registros de supuestos y restricciones, porque sobre lo que desconozco, me pongo de acuerdo con todos los key stakeholders en esta mesa de trabajo para asegurar qué va a pasar frente a esas dependencias externas. Es decir, qué voy a considerar como verdad hoy bajo esa dependencia externa para que el día de mañana, cuando el riesgo se materialice, que es la condición negativa del supuesto, pues entonces seamos capaces de entender cuáles son los diferentes grados de responsabilidad asociados a ese riesgo materializado. Y las incidencias, evidentemente, todos estos opuestos, pues lo que generan claramente son impactos directos. Una incidencia ya es un hecho, es un riesgo, es algo negativo, ¿cierto? Es algo negativo que regularmente va a impactar y comprometer tus objetivos del proyecto y tienes que actuar. Quizá planes de contingencia, etcétera. Entonces, los riesgos tienen que ver con todo lo que uno habla, miren. Sí, con todo lo que tú hablas. Hablas de impedimentos, sí. Hablamos de dependencias, sí. Hablas de supuestos de restricciones, sí. Hablas de incidencias, sí. Entonces, es un universo que rodea a la parte de riesgos. Miremos un poco esa relación. ¿Cómo es esa relación existente en lo que son impedimentos, dependencias, supuestos, riesgos e incidencias? ¿Listo? Miremoslo por acá. Ok. Digamos que acá voy a empezar aquí, voy a mapear un poquito algo. ¿Listo? Es decir, esto es un marco de planeación. ¿Listo? Marco de planeación aquí. Si yo pienso en planeación, ¿vale? Por un lado voy a hablar, bueno, tengo un registro de supuestos y restricciones. Listo, que se vuelve importante. Cuando todos hablamos de, no importa si sos ágil, no importa si eres tradicional, no importa si eres híbrido. Cuando tú tienes un proyecto que tiene dependencias externas o tiene que liberar impedimentos, siempre tengo que tener en la cabeza lo que significa registrar supuestos y restricciones. Porque no importa si soy ágil, no importa si soy tradicional, tengo que asegurar que todas las condiciones hoy por hoy, al momento de mi plan, bien sea un release plan, un agile plan, un plan tradicional, como tú lo quieras,
Estoy hablando con personas. Y todas las personas, efectivamente, tenemos que tener clara la realidad, es decir, mi ambigüedad, mi incertidumbre, cuáles son las variables externas y todo eso perfectamente definido. Para lograrlo, claro, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero llegar acá, yo necesito hacer análisis de impedimentos y necesito hacer análisis de dependencias externas. Por un lado, les decía yo, claro, dependencias externas. Empiece a pensar en todo aquello que no está bajo su propio control. Todo aquello que yo no puedo controlar, ¿ok? Tengo que evidenciarlo de forma clara y tengo que transmitirlo a mi sponsor. Nosotros regularmente cometemos muchas equivocaciones en planeación porque solo planeamos el pedazo que me toca. ¿Sí? Tú solo pones las dependencias que están bajo tu propio control, pero no mapeas el resto de dependencias. Y es grave equivocación, porque cuando tú vayas a sustentar, por ejemplo, un roadmap a tu sponsor o a tu cliente, tienes escasos 20 minutos, ¿vale? Para demostrar claramente la estrategia técnica de ejecución y cómo dicha estrategia hace match, ¿ok? Con la estrategia de generación de beneficios y entrega de valor. Y para poderle decir a mi sponsor y generar el engagement de mi sponsor, ¿qué necesito decirle? Necesito decirle, mira, para que esto es una realizada, efectivamente, mira, estas son el sinnúmero de dependencias externas. Mira, que hay un permiso, una licencia ambiental, aquí hay un banco, aquí tú estás con tus requerimientos, aquí estás, mire, todo esto está mapeado perfectamente. Y yo lo documento y lo registro. Mi análisis de impedimento. Entonces, cuando yo entiendo mi propio flujo, si manejo una organización, si yo me encuentro laborando en un esquema, una empresa que es proyectizada, bueno, ok, yo puedo tomar mis propias decisiones, entre comillas, pero si estás trabajando en una empresa que es muy funcional, pues sabes que vas a tener una cantidad de impedimentos en tu propio flujo, ¿sí? Porque tienes que tener la aprobación del líder de compras, tienes que tener la aprobación del área jurídica, tienes que tener la aprobación del pago, la aprobación de previdencia, la aprobación. Entonces tienes que evaluar tu propio flujo. Y cuando yo entiendo mi flujo, tengo que entender y desde ya evidenciar claramente cuál es la eficiencia de ese flujo y ser capaz de medir dicho flujo para detectar efectivamente oportunidades de mejora de manera temprana, ¿no? Y decir, mire, estos son focos de riesgo. Ahora, como yo hago pactos en mis impedimentos a mi nivel de flujo interno, más hago pactos con las dependencias externas, pues ¿qué tengo que hacer? Generar un registro de supuestos. ¿Qué me queda a mí? Asumir una cantidad de elementos en términos del flujo y en términos de todo lo que no depende de mí. Y lo pongo aquí. Ahora, como los supuestos son hermanitos de los riesgos, ¿cierto? Tú puedes conducir por ejemplo, un what if análisis y poner a hacer un análisis, ¿no? ¿Qué pasa así? ¿No? Coger el mismo supuesto e invertirlo. Y cuando invierto el supuesto, ¿qué voy a producir? Voy a producir un proceso de identificación de riesgos. Que dicha identificación de riesgos queda consolidada en un registro de riesgos que va a tener un formato causa, riesgo, efecto, que vamos a hablar un poco de eso, y que llega a un análisis sistemático de riesgos. Dice, bueno, pero ¿para qué analizo el riesgo? Por dos cosas. Digamos que tú haces análisis de riesgos para validar cuál es el nivel de exposición al riesgo que ese proyecto está generando hacia la organización. Y dependiendo del grado de exposición al riesgos, pues yo hago o no hago algo. ¿Sí? Luego, cuando vengo a la ejecución, claro, mi análisis de exposición me permite, si yo ya entro a la ejecución, ¿qué va a pasar? Pasan dos cosas principalmente. Por un lado, tiene registros de incidencias, miércoles. Lamentablemente, no todos los riesgos se pueden evitar, pero al menos entiendo la causa raíz de cuándo el riesgo se materializa y en el alcance de quién estaba y quién responde por qué. Y por qué esto es importante. Esto es importante porque es que estamos hablando de proyectos, ¿listo? Y los proyectos realmente son negocios muchas veces. Luego es un encuentro de intereses, ¿cierto? Es un encuentro de intereses. Luego, cuando yo hablo de encuentro de intereses, es decir, cuando la triple restricción no se cumpla, digamos que no basta en esencia con decir, bueno, mi velocidad y bueno, no basta muchas veces con simplemente registrar y decir, bueno, voy a evolucionar mi forma de trabajo. No basta, ¿vale? Porque los proyectos de todos modos conducen o trabajan sobre beneficios, trabajan sobre un caso de negocio, trabajan sobre un BPN, trabajan sobre un ROI, sobre una entrega de valor.
¿sí? Entonces, en la medida en que los riesgos se materialicen, pues menos valor entrego. Entonces, más dinero genero, más dinero. ¿Y quién responde por eso? El día de mañana, yo siempre digo, y los que me conocen, no, perdón por esta expresión, pero digo, cuando se caliente el parche en cierta forma, ¿cierto? Es decir, ¿qué va a pasar? Cuando el proyecto se atrase 30, 35 días, ¿quién va a responder? Entonces, bueno, claro, cuando yo hago todo el ejercicio muy bien hecho, que es una buena planeación, voy a tener claridad para entender y evaluar los diferentes grados de responsabilidad asociados a los diferentes impactos que los riesgos te están generando a ti en el proyecto. Entonces, si el risk owner tenía que responder por unos alcances y están en materia del contratista o del uno o del otro, ¿hasta dónde yo voy a llegar? Porque muchas veces pasa que el riesgo, incluso, y por eso vale la pena hacer un excelente ejercicio y dimensionamiento del riesgo, porque muchos riesgos pueden estar identificados y pueden estar analizados, pero cuando se materializan realmente exceden la severidad planeada. Entonces yo dije, por ejemplo, un ejemplo, que por la mitad de este lote, por ejemplo, pasa, qué sé yo, me encontré una interferencia, me encontré una tubería. Y yo dejé así el riesgo. Pero realmente una cosa es que la tubería sea de media pulgada y otra cosa es que sea 1,20 en concreto. ¿Sí? El impacto y la severidad es completamente diferente. Entonces, en la medida en que yo haga bien el ejercicio, voy a ser capaz de entender quién responde por qué en materia de riesgos. Implemento estrategias, analizo el riesgo, evidentemente, porque el riesgo es dinámico. Entonces, otro problema que tenemos nosotros es cuál, que nos acostumbramos simplemente a entregar una matriz de riesgos para cumplir un requerimiento contractual, cuando el riesgo es completamente dinámico. Lo que yo debo generar prácticas de gestión de riesgos, ¿no? Rutinarias con frecuencia, ¿vale? Para hacer una reevaluación de los riesgos, para auditar la gestión del riesgo, para hacerle redadas, yo les digo así, ¿no? A los risk owners, para asegurar que efectivamente cada quien tenga que hacer lo que tiene que hacer. Y en esa medida, pues posiblemente o muy probablemente tenga que solicitar diferentes cambios. Miremos un ejemplo. Tengo una actividad que se llama importación de material para la construcción de una casa. Ok, es mi ejemplo aquí. Tenemos este ejemplo y digo acá, ¿no? Por ejemplo, se requiere el visto bueno del líder del proyecto para enviar la orden de compra. Si yo digo esto acá, dice, ok, ¿esto qué será? Analizar la línea de proceso del proyecto para maximizar el flujo y minimizar el waste, que es desperdicio. O sea, esto es un análisis de impedimentos. Cuando yo entiendo el flujo, mi propio flujo, analizo impedimentos. De la misma manera, digo, la aduana debe nacionalizar el material antes de su despacho al proyecto. ¿Qué es esto? Esto es un registro, es una dependencia externa que se generó cuando tú estás elaborando el cronograma, por ejemplo. Lo que tú vayas a hacer, release map o cualquiera de estas. ¿Esto qué produce? ¿No? Cuando yo hago análisis de este tipo, este análisis me permite entrar a qué? A hacer lo que les decía. Hagamos una condición, un registro de supuestos. Pensemos en un metalenguaje del supuesto, que es una condición, sujeto, hipótesis. Entonces, condición, cuando el material llegue a puerto, sujeto, la aduana, hipótesis, no tomará más de 15 días hábiles para emitir el certificado de nacionalización. Ese es mi supuesto. Entonces, mis supuestos son acordados con los key stakeholders. Y por eso nosotros como PM debemos ser expertos en entender el metalenguaje de un supuesto contra un riesgo, contra una restricción, contra un requerimiento. Sí. Saber efectivamente redactarlo. Hoy en día hay personas que no entienden la diferencia muchas veces, lo que es un supuesto documentado y un riesgo. Puede ser gravísimo eso. Ahora, ¿qué pasa? Claro. Hagamos what if análisis, aquí de manera sencilla, ¿no? ¿Qué pasa si? Cojamos esto y volvamos lo opuesto. ¿Qué pasa si, por el contrario, te encuentras con que la aduana entra en paro? Un riesgo. ¿Qué pasa si, por el contrario, la aduana cambia los requisitos? Otro riesgo. ¿Qué pasa si la aduana requiere un requisito adicional no contemplado? Entonces, un único supuesto puede conducir varios, uno o más riesgos. Ahora, pensemos, ¿cierto?
¿Cuál puede ser, no es cierto, el metalenguaje de la gestión del riesgo que todos lo conocemos? Mi metalenguaje es causa, riesgo, efecto. ¿Y por qué es causa, riesgo, efecto? Porque a mí lo que me interesa es reconocer la causa, no el riesgo tanto, es la causa. Porque tú trabajas sobre la causa raíz del riesgo para poderlo gestionar. Entonces, miren aquí, causa. Como resultado de una mala interpretación de requisitos, esa es la causa raíz, miren. La aduana requiere un requisito adicional no contemplado, que fue el que pisa aquí, miren, ¿cierto? Efecto, ocasionando una demora de 10 días en el despacho del material a la obra. Riesgo, perdón, efecto. Ahora, ¿esto qué me permite? Llegar a decir, bueno, vamos a hacer estrategias. ¿Qué hagamos? Bueno, Pepito, solicitar la lista de requisitos. Juanito, envíe la carta y no sé qué. Julianito, convocar a la reunión, Estrategias de gestión del riesgo. ¿Para qué? Para que si usted, y estas estrategias, ¿a qué atacan? A la causa raíz. A la causa raíz. Si yo ataco la causa raíz, pues mitigo o elimino o no hago lo que sea con el riesgo. Sin embargo, el 23 de mayo de 2021, la aduana suspende el despacho puesto que, registro de incidencias. Mire cómo de un ejemplo sencillo visualizamos los diferentes artefactos que tú en un PMBOK, en cualquier tipo de elemento puedes observar. Registros de supuestos, registros de restricciones, impedimentos, una cantidad de elementos. Entonces, los riesgos tienen que ver con todo. ¿Ok? Bien. Veamos algunas cosas que pasan regularmente en el mundo real. Listo, después de hacer este contexto muy digamos que inicial. ¿Cómo resuelves los siguientes retos durante tu gestión del riesgo? Vale, todos aquellos que en este momento gestionan riesgos, piensen en estos interrogantes. ¿Listo? Piensen en estos. Entonces decimos por acá, integración y sincronización entre el cronograma del proyecto y el registro de riesgos. ¿Cómo yo hago para que esto hable el mismo lenguaje de esto? ¿No les ha pasado a ustedes que están en proyectos, supongo que están haciendo matrices de riesgos geniales, pero aquí, a manera de ejemplo, si pienso en un tradicional predictivo, digo aquí, por ejemplo, este paquete de trabajo acá ya se atrasó, ¿vale? Por X o Y motivo, 30 días de atraso. Todas las estrategias de gestión del riesgo tienen que actualizarse en cierta forma, ¿cierto? En términos de programación e implementación. Entonces, ¿cómo hago yo para mapear esto acá? Cuando regularmente tú lo que haces es programar el trabajo del proyecto en el schedule y acá programan las estrategias de gestión del riesgo. El mundo ideal es que yo pueda tomar las tareas de gestión del riesgo y las incorporar al cronograma, pero eso sería inmanejable regularmente. Porque la gestión del riesgo se transmite o se transfiere o se transforma en tareas. Y un cronograma no llega hasta el nivel de tareas, sino que llega hasta el nivel de actividad, que una actividad es un conjunto de tareas. Entonces, uno, ¿cómo logra gestionar ese tipo de cosas? Bueno, son retos, ¿ok? Importantes, y vamos a tratar a ver cómo lo resolvemos. Transformación de un riesgo, de transformación de un registro de riesgo sofisticado, denso y difícil de comprender en tareas concretas, programadas y oportunas para el equipo. ¿Cómo transformas esta matriz pegada en un muro, ¿vale? Donde nadie lo entiende, tienes que coger una lupa regularmente para ver qué dice ahí. Sí. Y si es que lo vas a ver, sobre todo teniendo en cuenta que la gestión del riesgo es un people process, les decía yo. Es un people process. Igual que en metodologías ágiles. ¿Listo? Si yo no soy capaz, digamos, al equipo no tengo que andarle enseñando que es una ruta crítica. ¿Quién dijo? ¿Sí? ¿Quién dijo que al equipo le interesa que es una holgura? Al equipo tienes que decirle simplemente lo que tiene que hacer, lo que necesita para hacerlo, ¿cierto? Y de quién depende para poderlo hacer. Y libérale tú o busca hacer cosas, hacer que las cosas pasen para darle, ser tú el bulldozer que esté 3 meses a futuro para que el equipo en cierta forma fluya y haga lo que tiene que hacer. Entonces, ¿eso qué hace? Que en esencia yo tengo que buscar mecanismos que conduzcan a través de radiadores de información
que me permitan asegurar la gestión del riesgo absolutamente visible y como si fuera algo del día a día del proyecto. Luego, mi metodología ágil, por ejemplo, debe considerar ese tipo de cosas. Actualización, ¿qué pasa con esto? Actualización de la exposición al riesgo y valoración de la efectividad de la gestión al riesgo para proyectos en términos de KPIs. ¿Ah? ¿Cómo llego a eso? ¿Cómo yo llego a evaluar cuando tú implementas estrategias de gestión del riesgo y planes de contingencia y todo lo que pasa, el riesgo dinámico? ¿Cómo reevalúo la exposición al riesgo o el Project Risk Score del proyecto? ¿Cómo valido la eficiencia o la efectividad de la estrategia de gestión del riesgo? ¿Cómo o qué métricas tú empleas para decir, oiga, si vale la pena este cuento de la gestión del riesgo? Si vale la pena. Entonces, cuando uno mira este tipo de cosas, son interrogantes, ¿no? Que en esencia yo tengo que empezar a valorar. ¿Y cómo le respondo? Los modelos tradicionales me dicen matrices de riesgo, una cantidad de cosas. Digo, bueno, vamos a ver cómo lo podemos descubrir. ¿Ok? Vamos a ver. Solución. Desde las buenas prácticas del PMI RMP, ¿cierto? Hasta un modelo ágil de gestión. Dice, pero Andrés, está loco, está combinando RMP con una gestión ágil. Bueno, sí, ¿no es cierto? Esto es lo bonito de todo esto, ¿no? Y es que puedes hacerlo mejor con lo que tienes, ¿sí? Entonces, en esencia, ¿qué puede pasar acá, no? Claro, lo que nosotros debemos hacer hoy por hoy, ¿qué es? ¿Cierto? No hay nada, no es que el proyecto en cierta forma tenga que adaptarse a un framework. Eso ya está mandado a recoger, como lo hemos visto hace muchos los últimos años, quizá, ¿no? Nada va a poder ser 100% agilista, ni hoy por hoy nada debería ser 100% tradicional predictivo, dado lo que está pasando en el mundo. O sea que yo, ¿no? A lo que me estoy formando y estos nuevos PMs son PMs con criterio, ¿cierto? Son PMs que regularmente recogen información y analizan y son capaces de formular un approach. Ni siquiera hacer un seguimiento de la PMO. La PMO puede darte alineamientos, pero tú eres quien tiene el criterio en este momento de decir el por qué sí y el por qué no. Yo puedo hablar de un enfoque adaptativo, predictivo, híbrido, con todas sus mezclas y bemoles que eso tiene por ahí detrás. ¿Ok? Pero yo debo primero pensar en el enfoque. Y para pensar en el enfoque tengo que empezar a pensar en ambigüedad e incertidumbre. Tengo que empezar a pensar en, bueno, principios de ágil, principios tradicional, entender las condiciones de alcance, empezar a entender y comprender y caracterizar tu proyecto, entender el contexto, entender la cultura, entender qué pasa con el alcance, entender la interdependencia entre requerimientos, evaluarlo. Evaluar las consideraciones de adaptación para la gestión del riesgo. ¿Ok? Cuando hicimos esto, dijimos, bueno, ok, ¿qué significa consideraciones de adaptación? Bueno, ¿cuáles son esas guías? ¿Cuáles son los mecanismos que voy a emplear, ok, para tomar la filosofía de gestión de proyectos de mi empresa, ¿vale? Que esté ahí detrás, que tiene un corazón ahí. Más lo que tiene la compañía, más lo que tiene la PMO, lo que tiene calidad, lo que tengan los gobiernos, en cierta forma. Venga, miremos. Y venga, repasemos. Y tú, como PM, eres el experto, llámese Scrum Master, llámese PM, llámese cualquiera que lidere proyectos, eres el experto, formulador de un approach de gestión de proyectos. Y para formularlo tienes que entender, claro, tu tamaño y tipo de proyecto, experiencia del equipo, el apetito al riesgo. Bueno, uno habla de apetito al riesgo, tolerancia al riesgo y umbral del riesgo, digamos que son variables muy importantes. ¿Cuánto nivel de exposición del riesgo, cuánto riesgo estoy dispuesto yo, en cierta forma, a aceptar? ¿Cierto? ¿Cuánto estoy dispuesto a aceptar frente a lo que yo espero recibir con beneficios? ¿Hasta dónde pretendo llegar? ¿No es cierto? Eso depende mucho. ¿Por qué eso es importante? Porque a fin de cuentas eso influencia tu metodología de gestión del riesgo. ¿Okay? No es lo mismo tener dos matrices de riesgo, una matriz de riesgo, una empresa A, que tiene un nivel de exposición o nivel de apetito, que sea un risk averse, ¿cierto? O averso al riesgo, y otra que es muy risk seeker. Listo, entonces son diferentes perspectivas, no es la misma matriz de riesgos, de probabilidad de impacto. Quizá esa que tiene, por ejemplo, es más seeker, un perfil más que le gusta el riesgo, la zona rojita que tú tienes ahí es mucho menor, por lo cual menos riesgos son seguramente analizados en tu proyecto.
Bueno, definir el plan de gestión del riesgo. Uno es un plan de gestión del riesgo, bueno, esto es un plan metodológico. Y metodológico significa que con todo esto que tú hiciste acá, vas a formular el mejor approach. O sea que esto formará parte de tu metodología ágil, por ejemplo, el componente de la metodología ágil en gestión del riesgo. ¿Cómo voy a identificar los riesgos? Quizá haga una primera identificación del riesgo a nivel de release plan y después a nivel de desarrollo del product backlog. Y después quizá tenga un refinamiento de la gestión del riesgo inicial que lo hago de pronto en el marco del sprint. Bueno, quién sabe. Análisis de P por I, ¿cierto? Por impacto. Priorización. ¿Cuál es tu modelo de priorización de riesgos que vas a tener? ¿Cierto? Porque es que yo no tengo ni todo el dinero ni todo el tiempo para responder a los cientos de riesgos que quizá yo vaya a desarrollar. ¿Ok? Estrategias y planes, ¿cómo los vas a hacer? Para que al final yo debo integrar, ¿no? Integro el esfuerzo de la gestión de riesgos a la gestión del proyecto. Bueno, ok, es un esfuerzo. ¿Sí? Quizá, por ejemplo, en un modelo ágil, no es que vaya a definir una cantidad de papeles y cosas, ¿vale? Que quizá no salgan, pero sí voy a asegurar que dentro de mis prácticas, dentro de mis ceremonias o escenarios, pues voy a generar ciertos elementos que conduzcan a la gestión del riesgo. ¿Ok? Entonces, cuando miramos este marco, ¿no? Un poquito ya metiéndome aquí en el marco ágil, ¿cierto? En este contexto, ¿ok? Gestión de riesgos bajo una óptica ágil. Es que yo tengo acá en un contexto de Agile Charter, ¿cierto? Tengo un persona análisis y tengo un risk management, en cierta forma, de ágil, ¿vale? Claro, yo puedo decir acá, en esencia, ¿no? Tenemos una gestión del backlog, ¿no? En donde tienes claramente una precisión de requerimientos, tiene una priorización de requerimientos, ¿no? Completamente clara. Y en efecto, ¿no? Tú vas a formar un release plan, ¿no? Que el release plan, en cierta forma, es la manera a través de la cual es mi plan de proyecto, ¿no? Podría pensar en un marco ágil. Cuando yo haga esto, ¿no es cierto? En esencia, yo tengo un plan y esto funciona muy similar, ¿no? Cuando uno tiene, por ejemplo, un modelo tradicional predictivo, tu gestión de riesgos regularmente arranca con una línea base de alcance, tiempo y costo que yo le llamo comillas, ¿cierto? O sea, es decir, una fuente de requerimientos inicial con un enunciado de alcance, una WS, un cronograma, bueno, una curva S, ¿vale? Y eso entra para que tú hagas un análisis, ¿cierto? Un análisis de riesgos, tu punto de partida. Aquí pasa lo mismo, en cierta forma. Digamos que yo puedo pensar, ¿no? En una planeación original, ¿no? De gestión de proyectos ágiles, normal, quizás sin pensar en este momento en riesgos en esta parte. Pero esta es mi información de entrada, ¿vale? Para formar un Risk Adjusted Backlog que me permita que tomar mis iteraciones y empezar a pensar en realizar análisis sistemáticos de riesgos con mesas, con juegos, con obviamente herramientas técnicas que te permitan hacer una identificación de riesgos, ¿no es cierto?, por las diferentes historias de usuario y cómo trabajo respuestas a riesgos, ¿no? Cada riesgo está asociado a su respuesta y cómo estas respuestas finalmente ¿qué implican? Una respuesta es una tarea que se asocia a un miembro del equipo. Es decir, si se asocia un miembro del equipo, se vuelve un rezoner, un responsable de la gestión de la tarea. Luego consume tiempo, luego consume costos, luego consume esfuerzo. Y al consumir todo esto, claramente yo tengo que integrar, ¿no? Efectivamente esta parte acá en mi release plan en función de cómo ataco y recalcular en esencia el nivel de esfuerzo o el tamaño de tu proyecto ágil. Luego, si yo hablo, por ejemplo, qué sé yo, en conceptos de story points, quizá yo puedo estar pensando aquí que necesito un proyecto en este momento con 200 story points, pero quizá ahora estoy hablando de 220 story points, ¿no es cierto? Qué sé yo, ¿no? Es un recálculo que hago en función de gestión del riesgo. Esto me va a permitir a mí entrar, ¿no? Claramente a qué, ya a interactuar, ¿no es cierto? Mis riesgos con mis historias de usuario, que la historia de usuario quizá, aquí los pongo por separado, ¿no? Pero esto puede estar empaquetado perfectamente acá, para poder hacer un sprint planning perfectamente, ¿no? Una descomposición perfecta, una precisión del definition of done y todas esas cosas, y entrar a un marco, ¿no? De implementación muy claro, listo, para poder evaluar el perfil o el nivel de riesgos que actualmente va teniendo tu proyecto en función de esta implementación de las diferentes tareas. ¿Ok? Miremoslo acá más en detalle. Si yo lo miro acá, ¿no? Un poco más, entrando más en detalle,
digamos que entrando aquí un poco a precisar este tipo de información, digo, ok, miremos un poco y por qué decimos quizá que la gestión de riesgos vale la pena mucho. Entonces, claro, miremos un caso aquí un poco particular y yo digo acá, ok, tenemos un backlog, ok, este es mi backlog, digamos que tenemos más un roadmap, ¿no es cierto? Aquí está mi carta de navegación, listo, en cierta forma, y acá tenemos un budget, listo, tenemos aquí de alguna manera un presupuesto, listo, supongamos que un presupuesto de una forma determinada por cada una de estas historias de usuario, listo, o sea, tengo un presupuesto de 13,000. Este presupuesto en principio es sin análisis sistemático de riesgos, ¿vale? Es decir, en este momento no he pensado en riesgos, un predimensionamiento original del proyecto que nos dio un presupuesto de 13,000 en este momento. ¿Listo? ¿Qué significa? Que nosotros con esto vamos a ingresar ¿a dónde? ¿No? Vamos a ingresar a lo que es claramente un análisis de riesgos. Si yo analizo el riesgo en función de mi metodología, claro, yo puedo formular ciertos riesgos en el proyecto. Y cada riesgo para el proyecto va a tener su calificación, ¿no? Es decir, cuando nosotros interactuamos con los diferentes stakeholders, ¿ok? Dimensionamos, ¿ok? Perfectamente la calificación en función de previo impacto. Y eso me da a mí un nivel de riesgos perfectamente para el riesgo, para el riesgo, ¿no? Es decir, la exposición al riesgo para cada uno de estos riesgos. Y es perfecto, ¿no? Que pueda hacer un ranking, ¿no? Aquí muy sencillo, un ranking aquí de estos riesgos, diciendo, bueno, este es el mayor, este es el menor, y listo, yo puedo decir, ¿no? Por ejemplo, y este se asocia, mira cómo un riesgo se asocia a la historia de usuario.